Nadie esperaba que este joven lanzador dominicano se convertiría en el atleta mejor pagado en toda la historia de los deportes. Juan Soto es reconocido como uno de los mejores bateadores de su generación y una de las mayores estrellas jóvenes en las grandes ligas de béisbol. Logró marcar un hito en la historia del deporte al firmar un contrato récord de $800 millones con los Mets de Nueva York. Creció en una familia humilde y su padre, Juan Soto Sr., jugó béisbol como receptor. Antes de firmar con los Nacionales de Washington era lanzador y fue despreciado porque era muy lento al correr las bases. A continuación, algunos datos que quizás no conocías de Juan José Soto Pacheco, presentado por Cordialito LA, que te da un 30% de bienvenidas. Clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Comenzamos. Juan José Soto Pacheco nació el 25 de octubre de 1998 en el barrio de Los Alcarrizos, en Santo Domingo, República Dominicana. Creció en un lugar humilde con sus padres, Juan Soto Sr. y Belkis Pacheco, quienes inculcaron en él valores de trabajo duro y disciplina. Soto tenía dos hermanos, una hermana mayor y su hermano menor, Elian, quien también es pelotero profesional en los Nacionales de Washington. Su infancia estuvo marcada por su pasión por los deportes, que era casi una religión en su comunidad. Primeros pasos en el béisbol. Aunque su familia no era adinerada, siempre se las arreglaron para que a sus hijos no les faltara lo necesario. El béisbol llegó a la vida de Juan Soto gracias a su padre, quien había jugado béisbol amateur como receptor y además dirigía un equipo en su localidad. Desde muy pequeño, Juan acompañaba a su padre al campo de béisbol, observando con atención cada movimiento y absorbía todo lo que podía aprender. Soto Sr. veía en su hijo un talento natural y lo entrenaba constantemente en los fundamentos del juego. Con solo 6 años, Juan Soto ya jugaba en equipos juveniles y aunque era pequeño destacaba por su poder al bat. Desde pequeño soñaba con ser un gran jugador y seguía de cerca las hazañas de Robinson Cano, su jugador favorito. Pese a ser zurdo, Soto soñó muchas veces en jugar en el cuadro como su ídolo Robinson Cano. Incluso en varios juegos informales con sus compañeros ocupaba la segunda base y trataba de imitar a Cano. En esos primeros años, Juan Soto mostró un talento natural para el béisbol, destacándose por encima de sus compañeros de equipo. Los trofeos comenzaron a acumularse en la casa de los Soto, aunque jugaba principalmente como jardinero. También se destacó como bateador gracias a su potente swing zurdo, que empezó a afinar en ligas juveniles locales. Los scouts internacionales rápidamente se interesaron en él debido a su madurez y habilidades innatas. Los primeros desafíos y su dedicación. Juan Soto era lanzador antes de firmar. Fue visto por varios scouts como lanzador. Su recta, su tamaño y su curva no llamaron mucho la atención. Fue proyectado como pitcher ya que no corría, hasta que un scout de los Nats lo vio batear en juegos consecutivos 3 y 4 hits. Finalmente, en 2015, a los 16 años de edad, Soto firmó con los Nacionales de Washington por un bono de $1.5 millones. Fue uno de los prospectos más codiciados de su clase internacional y la organización confió en su proyección como un futuro bateador de impacto. Desde el principio, Soto impresionó con su disciplina en el plato, su capacidad para identificar lanzamientos y su habilidad para batear hacia todas las direcciones. Desarrollo en las ligas menores. La progresión de Soto en las ligas menores fue meteórica. Soto comenzó su camino en el 2016 en la Dominica Summer League con el equipo de los Nacionales. Debutó con una línea ofensiva impresionante. Dejó 361 de promedio al bat con 5 jonrones y 32 carreras impulsadas en 51 juegos. Fue nombrado jugador más valioso de su equipo, destacándose como uno de los mejores talentos jóvenes. Para el 2017 fue enviado a equipos en Estados Unidos, ascendió a los GCL Nationals y posteriormente al equipo Clase A Hagerstown Suns. Aunque sufrió lesiones, batió para 351 en 32 juegos, demostrando un dominio claro cada vez que estaba en el campo. En el 2018 comenzó la temporada en Clase A, pero sus estadísticas dominantes con promedio de bateo de 373 con 7 jonrones en 32 juegos lo llevaron a avanzar rápidamente por los niveles de las menores. Fue ascendido para jugar con los Harrisburg Senators en la Clase AA. Había aparecido en 8 juegos para los Senadores, yéndose de 10-31 con un promedio de 323 con 2 dobles, 2 jonrones y 10 carreras impulsadas. Cuando el 20 de mayo del 2018, con tan solo 19 años, los Nacionales de Washington
Washington lo llamaron a las ligas mayores por primera vez para reforzar sus jardines después de una lesión del segunda base y jardinero Howie Kendrick. Así es, desde AA fue directamente a las mayores. Su llegada fue explosiva, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en las grandes ligas con 19 años, 207 días, y desde su primer juego quedó claro que Juan Soto estaba destinado a ser una estrella. Soto consiguió su primer hit en las grandes ligas, un jonrón de 3 carreras de 422 pies. Se convirtió en el jugador más joven en la historia de la franquicia en conectar un jonrón. Además, se convirtió en el jugador más joven en las grandes ligas desde Ken Griffey Jr. en 1989 en recibir base por bolas intencional en un juego. Explosión como estrella en grandes ligas. Temporada de novato 2018. Algunos aspectos destacados de su temporada de novato incluyen: primer jugador en la historia en batear un jonrón en 4 juegos consecutivos antes de cumplir los 20 años, líder en boletos entre jugadores menores de 21 años desde Bryce Harper, finalizó con un promedio de bateo de 292, 22 jonrones y 70 carreras impulsadas en solo 116 juegos, primer jugador firmado en el 2015 en llegar a las grandes ligas, superando al lanzador cubano Yadier Álvarez, quien firmó por $16 millones, el campocorto Lucius Fox, quien recibió $6 millones de bono, y Vladimir Guerrero Jr., quien recibió $3.9 millones, por mencionar algunos mejores posicionados. 2019, campeón de la Serie Mundial. En 2019, Soto se convirtió en una pieza clave para los nacionales en su camino hacia el campeonato. En la temporada regular bateó para 282 con 34 jonrones y 110 carreras impulsadas. Mostró una disciplina excepcional en el plato, registrando 108 boletos, lo que le permitió alcanzar un OPS de 949. En los playoffs, Soto fue crucial. En la Serie Mundial contra los Astros, bateó 333 con 3 jonrones y 7 carreras impulsadas. Se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia en conectar un jonrón en la Serie Mundial. Los nacionales de Washington ganaron el título en un dramático juego 7 y Soto fue reconocido como una de las estrellas del campeonato. En el 2021, Soto llegó al arbitraje salarial por primera vez como jugador elegible para Super 2. Durante su primera ronda de arbitraje en enero del 2021, Soto y los nacionales evitaron ir a una audiencia y acordaron un salario de $8.5 millones. Había llegado al arbitraje a la inusualmente joven edad de 22 años, lo que lo puso en una posición perfecta para apostar por sí mismo. Rechazando ofertas. Antes del 2022, los nacionales de Washington se acercaron a Soto con la intención de extender su contrato. Según se informó, su oferta fue de 13 años y $350 millones. En ese momento habría sido el tercer contrato garantizado más grande en la historia de la Major League Baseball. Soto la rechazó y con razón. MLB Trade Rumors proyectaba que ganaría $16.2 millones en su segunda ronda de arbitraje y terminó recibiendo $17.1 millones, con 2 años más de arbitraje por delante, así que Soto decidió seguir negociando contratos año a año. Eventualmente los nacionales aumentaron su oferta a 15 años y $440 millones, pero Soto también la rechazó. Habría sido el más rico en la historia del béisbol y mucha gente quedó perpleja al saber que Soto había rechazado tal cantidad cuando se filtró esa noticia. Padres de San Diego. El 2 de agosto del 2022, los nacionales intercambiaron a Soto y Josh Bell con los Padres de San Diego a cambio de CJ Abrams, Mackenzie Gore, Robert Hassell, James Wood, Jarlin Susana y Luke Voigt. Después de la temporada, San Diego acordó con Soto un contrato de 1 año por $23 millones para evitar el arbitraje. San Diego nunca fue visto como un destino a largo plazo para Soto, ya que los Padres tenían mucho dinero comprometido con otros jugadores y simplemente esperaban que Soto fuera la pieza final de un equipo con calibre de Serie Mundial. Yankees de Nueva York. El 6 de diciembre del 2023, los Padres cambiaron a Soto y Trent Grisham a los Yankees de Nueva York por Michael King, Drew Thorpe, Johnny Brito, Randy Vázquez y Kyle Higashioka. Soto y los Yankees evitaron el arbitraje salarial antes del inicio de la temporada 2024, acordando un contrato de 1 año por valor de $31 millones. Allí tuvo un año de contrato monumental en el Bronx, 989 de OPS, marca personal en jonrones con 41, 109 carreras impulsadas y 129 bases por bolas, y fue su gran swing el que llevó a los Yankees a la Serie Mundial por primera vez desde el 2009. Un agente libre como ningún otro. Años antes, respaldado por el sistema de arbitraje y su inusualmente joven y productivo lugar en él, había apostado por sí mismo y ahora estaba listo para cosechar los frutos. Soto
terminó con el contrato más rico en cualquier deporte jamás. El 11 de diciembre del 2024, Soto firmó un contrato de 15 años por $765 millones con los Mets de Nueva York, lo que lo convirtió en el contrato más caro en la historia del deporte. No incluyó dinero diferido y tiene escaladores que pueden superar los $800 millones. No solo eso, sino que contrariamente a como podía carecer o ser informado, Soto superó que completamente el contrato más rico en la historia de la MLB por un margen amplio. Sí, es cierto que Ohtani firmó un contrato récord de 10 años y $700 millones con los Dodgers, pero el 97% de ese monto está diferido entre 2034 y 2043. El valor presente del contrato de Ohtani ha sido calculado por Coutts Contracts en $460.8 millones. Soto superó eso por un 66%. Ahora, Soto hará historia de una manera diferente, no solo con el contrato, sino simplemente al ponerse el uniforme de los Mets de Nueva York. Todo eso fue lo que tuvo que hacer Juan Soto para conseguir $900 millones y convertirse en el mejor deportista pagado en toda la historia. Y recuerda que si te gustó este video te dejo uno en la pantalla para que vayas a verlo. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y deja en los comentarios sobre quién quieres la próxima historia.